Muy buenos días, panorama semanal. Aquí estamos. Ricardo no estará con nosotros hoy porque está atendiendo asuntos personales. Sin embargo, vamos a hacer un ejercicio en el que pueda ser conectado el conocimiento profundo con la cotidianidad superficial, rústica, desagradable, morbosa, Irreal. pero real, con las medidas precautorias dictadas por la jueza Kenya Romero contra una parte de los acusados en el marco de la operación Punto G de la Procuraduría General de la República, se ha operado una modificación visible de la población carcelaria, de la población de internos de Najayo Hombre. ¿Cómo así? ¿Para dónde que tú vas? No, te voy a preguntar. Entonces, hay generales presos, coroneles presos, y a ellos se suman los políticos presos, empresarios presos. Hay una sustancial modificación de la población carcelaria de Najayo que no se veía desde aquella vez en que fueron condenados algunos banqueros y empresarios y técnicos, asesores, en el marco de la quiebra de Bancrédito, Baninter y el banco, no sé si el Micro o, bueno, un tercer banco muy pequeño, por cierto. En la población carcelaria no había operado modificaciones sustanciales que implica una modificación incluso de la vida carcelaria, porque esa gente hacen su vida clientelar semejante a los narcotraficantes. ¿Pero ellos están en el régimen moderno o en el viejo? No, en el modelo. No pueden hacer nada diferente. Sí. Tienen la misma cama, la misma sabanita. No, pero construyen también un ambiente clientelar que implica mensajes, servicios que están acostumbrados a recibir en su casa y que ya en la estructura de la población, de la condición carcelaria, implica que tengan que proveérselo por cuenta propia. Pero a mí lo que más me interesa, este introito es para ubicar a la gente en lo que te voy a preguntar. ¿Qué impacto se genera en la personalidad, que le genera a la personalidad del individuo el hecho de que le quiten la libertad y le limiten el disfrute del confort que había estado disfrutando hasta que es sometido al control de su voluntad por un sistema que le limita la libertad? Bueno, la libertad es la forma coercitiva de cómo actúa la justicia en un mundo donde obviamente lo que queremos es el libre albedrío. Sí, porque eso es lo que construyó la ideología liberal. Sí, potenciar el individuo, la voluntad del individuo frente a cualquier otro aspecto de la vida, a fin de que el individuo se convierta en un ente consumidor por voluntad propia. Y ahí entramos a lo de siempre, a las filosofías de nosotros, del panóptico disciplinario al panóptico digital, desde el poder disciplinario al poder digital. Este grupo no polifacético, pero sí multidisciplinario, guardias, empresarios, oficiales generales, oficiales superiores. Este conjunto de personas que entran a ser subyugados por el poder tradicional disciplinario. Y por el poder que ellos usaron.
Producto, ahí era que iba. Producto de haber sobreutilizado el poder digital, el panóptico digital del sí se puede. Se pasaron 20 años en el sí se puede, sí se puede, sí se puede, lo que hay que hacerse rico, lo que hay que manejar las emociones, los deseos y todo esto, y de un momento a otro le hacen como Foni 1 y los retrotraen de nuevo al poder disciplinario. No, lo que porque te quiero decir... sin marco, ese es el sí se puede. No tengo control, no tengo límite, no tengo límite, no tengo nada, y entraron. Ahora bien, fuera de la afectación individual que le cae a cada quien, como diría Guattari en la revolución molecular, cada quien es una molécula, pero como se dice, lo molar de eso es la demostración de poder que está haciendo Luis Abinader. El Estado está haciendo, mira, es que la realidad real, que sea un poder independiente. El hecho, y ahí voy, por eso me metí en la revolución molecular de Guattari, el hecho de que haya sido, oye esto, que haya sido un Ministerio Público independiente, producto en el inconsciente colectivo de que fue Luis Abinader que hizo ese poder independiente, le da a Luis Abinader un poder mayor que si hubiese sido el propio Estado haciendo las investigaciones. O haciendo por lo menos la acusación. Las acusaciones. Entonces, cuando yo veo muchas veces decir de que el Estado el Estado como ente, sus diferentes ministerios, lo que sea, no ha hecho nada para someter, eso pone a Luis Abinader, la figura de Luis Abinader, por encima y mucho más poderosa que se lo estuviera haciendo. Que cuando Balaguer metió a Jorge Blanco era Balaguer, que fue Balaguer que lo quiso meter preso. Ahora no fue Luis Abinader que lo quiso meter preso. Luis dejó que lo metieran preso. Y acuérdate que en el posmodernismo ya el poder disciplinario, el poder punitivo no es lo que va, es el sí se puede. Y él pudo poner en activación un poder diferente, el Ministerio Público. Por eso te digo que en este momento no existe una percepción de mayor poder en un ser humano que no sea en Luis Abinader. Mira, yo creo que lo que hizo Luis Abinader fue construir el estadio en el que podía actuar un Ministerio Público independiente. Entonces cogió 3 personas y lo metió en el estadio para que ellos actúen a sus anchas. Ahora, yo no creo que le haya dado un poder mayor a Luis Abinader. Yo creo que le ha dado a Luis Abinader el escudo de protección para él evadir los ataques, los misiles que le lancen a partir de acusaciones manipuladas que puedan desacreditar la persecución de la corrupción. ¿Cuál es el poder del Capitán América? El escudo. Sí. No, pero yo lo que te lo digo. Es mejor en esta época protegerse que atacar. Porque ese es el posmodernismo. No, porque cubrirse la espalda es más importante que atacar. No, porque recuerda que el poder de entrada implica la construcción del ambiente de temor. Y con Luis Abinader no se construye el ambiente de temor. Yo lo que creo es que le da a él reputación. Pienso que más que poder le da reputación y mercado político. Y la reputación termina derivada en autoridad. Y mercado político. Sí, no, bueno, porque ese ya es la venta de la imagen. Pero ¿y qué es lo que importa? Sí, no, eso está bien, es verdad. Pero yo lo digo porque el poder de entrada tiene la capacidad de la coerción, de la subyugación y del dominio. Ese es el poder tradicional, el poder que ha ido cambiando. El poder que ha ido cambiando del poder disciplinario al poder, como te digo, del sí se puede. O sea, el no, usted no puede, eso fue hasta mediados del siglo XX.
De aquí en adelante ahora es, no, el autocontrol lo hace uno mismo, uno se autocontrola. Entonces cuando el sí se puede, cuando todo se puede hacer, cuando ya no hay un poder represivo, pasa todo lo que pasa, porque ¿qué era lo que le decíamos al gobierno pasado? Impunidad, sí, pero, dejar hacer. O sea, es la ausencia del poder represivo. Sí, pero lo que pasa es que hay, ya en el estudio del poder hay dos poderes. Uno es el poder de la acción individual y el otro es el poder de la regulación, de la regulación de la individualidad y de la regulación de la colectividad. Porque eso es lo que garantiza la armonía básica para que el individuo pueda ejercer su poder individual, sin traspié, que ese es el poder del mercado. Mira. El poder del mercado se apoya en la dominación de las ansiedades y los apetitos del individuo. Por eso, cuando tú ves una tortilla que da una vuelta tan radical, o sea, imagínate Jean Alain hace justamente 1 año y 6 meses. Era un poder absoluto. Pero poder derivado absoluto. Derivado del temor. Claro, no, el temor no, y de la impunidad que había en todo ese moneda. Y tú lo ves ahora y tú dices, pero esa personalidad, como tú dices, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que...? Óyeme. No. Óyeme. Lo que pasa es que él se beneficiaba del poder que construye la libertad del liberalismo y la impunidad frente a la ausencia de regulación. Ese era el poder que él ejercía, sí, el poder de dar impunidad. Entonces, sí, y la ausencia de regulación. Pero ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que se le ha impuesto un aspecto del poder que es el poder de la regulación. Porque no podemos confundir el poder que ejerce el consumidor como un elemento del mercado y el poder que ejerce el regulador como un agente protector del mercado, que es lo que se da ahí. O sea, ¿por qué Jean Alain está preso? Porque Jean Alain amenazó el mercado con una posibilidad de desestabilizarlo. Cuando Luis Abinader dice, bueno, hay que cuidar la gobernabilidad, él está cuidando el mercado de una amenaza que puede definirle la ingobernabilidad. Entonces, ¿por qué se construyen los marcos? ¿Por qué se construye la regulación? ¿Y por qué se construye el régimen de consecuencia? Bueno, para proteger el mercado de la voluntad individual que pueda ejercer alguien para trastornarlo. ¿Por qué los norteamericanos prohíjan la práctica de transparencia? Bueno, para garantizar la libre competencia en el mercado. Del mercado. Entonces, exacto. Porque a fin de cuentas, el gran gobernante, el que resume el gran poder, es el que es protegido por todos los poderes. Y ahí está, esa está la jugada clave de Luis Abinader en estos primeros 18 meses de gobierno. Vamos a una pausa y vamos a continuar porque este devaneo debe llevarnos a otro lugar. A la cárcel. A la cárcel.